El defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa, acaba de hacer una propuesta con relación al asunto de la cesantía en el Código Laboral. Y yo pienso que con esa propuesta que acaba de hacer Pablo, le rompe un poco el hielo con relación al impasse que se ha producido entre los trabajadores y los empleadores con el asunto de la cesantía, que es un asunto que nadie le quiere meter el pico. Muchos reconocen que es problemática, que ya la cesantía propiamente dicha, como está consignada en el Código de Trabajo, cumplió su rol, y que después creo que el Código tiene más de 20 años ya. Eso fue en el gobierno de Balaguer que se aprobó en el 92, 95, junto con las reformas que se hicieron, la reforma arancelaria, la reforma financiera que se hicieron, tributaria que se hicieron en el 1992, ese código. Del 92 al 2025, ¿cuántos años hacen ya? 92. Es decir, 8 más 25 son 33 años. Tiene ese código laboral. Y de manera que ya es tiempo de reformarlo. Ahora, se hizo se trató de reformar. El Ministerio de Trabajo convocó a los sectores, a los sectores que componen la parte laboral, los trabajadores, el gobierno y los empleadores, para reformar el Código de Trabajo, y se reformó en todos los aspectos. Se le introdujeron cosas modernas, etcétera, menos en el asunto de la cesantía, porque el Ministerio de Trabajo no planteó oposición en ese aspecto y se acogió a lo que ocurrió en esas reuniones tripartitas donde no se llegó a ningún acuerdo. Los trabajadores se oponían a lo que proponían los empresarios y viceversa. Y entonces se envió al Congreso Nacional el Código de Trabajo reformado, menos en la parte de la cesantía. Y entonces ahí se está dando ahora en el Congreso, se formó una comisión y se está dando el debate necesario para llegar finalmente a un consenso, porque esto debe ser por consenso, indiscutiblemente, donde todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, los empresarios se oponen a la cesantía, pero no han presentado una propuesta concreta de cómo sustituir la cesantía, porque no creo que en este debate nadie esté en contra de ese derecho sagrado de los trabajadores, de que cuando abandonen sus empleos por cualquier razón, ya sea por desahucio, o sea por renuncia, o por cualquier otra, o por accidentes laborales, tengan un fondo para mantenerse mientras consiguen otro empleo o mientras están afectados por lo que provocó la cesantía, la salida del trabajo. Nadie está opuesto a eso. Incluso los mismos empleadores han manifestado que lo acumulado por los trabajadores durante sus años de trabajo en la actualidad es algo que hay que respetar, que eso no tendría efectos retroactivos, y el que tiene, por ejemplo, 20 años trabajando, 5 años, 10 años, lo que sea, que haya acumulado un fondo con los aportes que él da de su salario, más lo que dan los trabajadores, pues ese dinero está ahí y no puede ser regateado por nadie por ningún cambio que se dé en el Código Laboral. De manera que esos son derechos adquiridos. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Y todo el mundo está de acuerdo también en el sentido de que el trabajador no se puede dejar desamparado después que deja su trabajo, que hay que darle algún tipo de protección. Los gremios laborales están plantados en 20 en el sentido de que se mantenga el actual sistema de la cesantía. El sistema que existe, mediante el cual la empresa donde usted trabaja va acumulando un pasivo laboral a través de los descuentos que se van haciendo, y cuando esa empresa prescinde de ese trabajador, entonces tiene que darle una compensación al trabajador. Con esa compensación el trabajador puede mantenerse mientras consigue otro trabajo, o puede hacer convertirse en emprendedor y hacer un pequeño negocio y vivir de eso. Bueno, en eso todo el mundo está de acuerdo. Ahora, los perjuicios de ese sistema de cesantía, los perjuicios de ese sistema, no de la cesantía, de ese sistema, son varios.
todo el mundo sabe aquí que la pequeña y la mediana empresa tienen problemas con ese pasivo laboral que acumulan durante los años de trabajo del trabajador. Y que muchas veces esas empresas quiebran y entonces el propietario de la empresa no tiene con qué pagar ese pasivo laboral y muchas veces tiene hasta que buscar préstamo, endeudarse para cumplir con esa obligación de los trabajadores. Esa es una parte. La otra parte también un poco negativa del sistema, no digo de la cesantía, del sistema actual que se emplea, es que muchas veces los empresarios se eximen de hacerle a usted un aumento salarial. Porque mientras más le aumentan el sueldo, más aumenta el pasivo laboral. Más tienen que aportar a la seguridad social y más tienen que pagar de impuestos. Entonces muchas veces se eximen de hacer ese aumento salarial y ahí quien sufre entonces es el trabajador. Es el trabajador el que sufre. Porque tienen que mantenerle, a veces prefieren despedirlo del empleo antes que hacerle un aumento salarial por el asunto del pasivo laboral. Entonces, el pasivo laboral es un problema que tienen los empresarios, sobre todo los pequeños y los medianos, que tienen, que yo pienso que debe enfrentarse y resolverlo. Pablo Ulloa ha propuesto, para mí una propuesta interesante, de que ese monto, esos recursos que hay que darle al trabajador después de cesantearlo, salga del Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el IDOPRIL. El IDOPRIL es una institución que se creó con la ley 397 del año 2019. Esto viene a complementar la ley de la seguridad social, la 8701, que fue en el 2021, viene a complementarlo y también a sustituir el Instituto Dominicano de la Seguridad Social, ustedes recuerdan. Viene a sustituirlo en el 2019. Ese instituto se nutre de los empresarios, no se nutre de 1% de los trabajadores, sino solamente de los empresarios que aportan a través de la ley de seguridad social de las cotizaciones alrededor del 1.05%, algo así, que aportan a ese fondo. Y de acuerdo a lo que ha revelado Pablo Ulloa, ya están acumulados en ese fondo de IDOPRIL alrededor de 15,000 millones de pesos. Eso quiere decir que ese instituto, que ya tiene 6 años creado, tiene una situación actuarial favorable con relación a lo que gasta. Es decir, no tiene déficit, tiene 15,000 millones acumulados. Eso quiere decir que los accidentes laborales, los asuntos de salud que él tiene que asistir de los trabajadores es menor a lo que acumula como fondo. Y si hoy son 15,000 millones, después de 6 años de creado, dentro de 6 años serán 30,000 millones y así irá aumentando cada vez más. Entonces, eso es un indicativo de que ese fondo del IDOPRIL puede servir para hacer un fondo semilla inicial que pueda sustituir el método actual que tiene que se emplea para la cesantía de los trabajadores. Es decir, que cuando un trabajador es cesanteado, entonces ese fondo puede proveerlo del mismo salario que tenía el trabajador durante un tiempo, como ocurre en los Estados Unidos. Que existe ese fondo, entonces cuando usted deja el empleo, mientras usted consigue otro empleo, se le va supliendo el mismo sueldo, el mismo salario. Pero también al mismo tiempo, si usted no quiere eso, sino que usted no quiere trabajar más, entonces ese fondo puede proveerlo de la misma cantidad acumulada del viejo sistema de cesantía para que usted emprenda un negocito o lo que sea. De manera que no sería eliminar la cesantía, sino que sería sustituirla por otro sistema de pago, que no sea el pequeño y mediano empresario el que tenga que hacer el sacrificio de acumular ese fondo para cuando se cesantee el trabajador, sino que ya ese fondo exista y no existe, entonces no tenga la empresa esa carga que representa el pasivo laboral. De manera que yo de entrada veo con simpatía esa propuesta que ha hecho don Pablo Ulloa ante la comisión del Congreso que se formó para estudiar este asunto,
y lo que hay que hacer es discutirla. Ahí está, una propuesta concreta que no se había hecho antes, porque uno estaba en contra y otro a favor de la cesantía, pero nadie había hecho una propuesta lógica, una propuesta que tuviera cierto asidero, como lo ha hecho Pablo Ulloa. No es abandonar al trabajador, ni quitarle la cesantía, jamás, sino crear un fondo a través del IDOPRIL que ya existe. Él dice que de esos 15 mil millones de pesos que están acumulados en el IDOPRIL, se pueden destinar 5 mil millones de pesos como capital semilla para seguir nutriendo ese fondo, que puede ser nutrido perfectamente por ese porcentaje que pagan los empleadores al IDOPRIL, y también por cualquier otro fondo que quiera aportar el Estado dominicano para el bienestar de los trabajadores cesanteados. De manera que ahí está la propuesta de Pablo Ulloa, que nosotros consideramos que es una propuesta intermedia y que puede servir como base de inicio para una discusión fructífera, y que finalmente podamos arribar en poco tiempo a tener un nuevo código de trabajo en la República Dominicana. Un nuevo código que sustituya el que ya tiene 30 y pico de años y que resulta obsoleto a la realidad actual de nuestro país. Adelante, Farid.